le doy la bienvenida a Gonzalo Albán. Muchas gracias, Ramón. Defenestrado consejero. Téngame aquí perenne. Para mí es un honor. ¿Ah? Oiga, me ponen ex consejero. No, pues yo le digo ciudadano, analista político. Esos son los títulos que nadie me ha quitado todavía. Por eso pero hay un título, el reciente, su último título. Bueno, terminó empatando el presidente Noboa, ya tiene el control de la institución. Bueno, vemos ahí el ascenso de Roberto Gilbert al pleno del Consejo de Participación Ciudadana con mi salida. Se esperaba que quien ascienda sea Óscar Ayerbe, pero al parecer este tiene una inhabilidad que todavía no termino de comprender, pero que finalmente pues da lugar a que sea Roberto Gilbert quien se posesione como el nuevo consejero. Entendería, pues ahora van a tener un poco de calma y quien no cuestione las cosas que se hacen mal dentro del Consejo de Participación Ciudadana, que era lo que esperaban. Adelante, Astrid. Bueno, no, doctor le voy a decir, para no decirle Gonzalo, no. Ahora no que está fuera de la institución, de este cuerpo colegiado, sí quisiera saber la verdad de lo que ocurre en los retrasos para poder nombrarlo a los titulares. Es preocupante, vamos a un nuevo proceso electoral con un Consejo Nacional Electoral con vocales que están prorrogados desde el 2019 y que se ha tratado de hacer entre 2 a 3 procesos para la renovación y no se ha logrado. ¿Cuál es la problemática, por ejemplo, para la renovación de otros titulares o de otras instituciones que al parecer no solamente pasan por medidas jurisdiccionales que se imponen, claro, sino también porque desde el mismo Consejo de Participación Ciudadana parece jugar a un timing político dependiendo de quién está al frente? Entonces, ya que está fuera, ¿qué ocurre realmente para poder renovar el CNE, para tener a un fiscal general del Estado, que hay que ver si se cumplen los plazos o no? Ahora hemos inventado el agua tibia en crear el subrogante del subrogante y así ahí tenemos otras instituciones. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Un gran saludo a la ciudadanía que escucha esta edición de este importante programa. Don Ramón, muchísimas gracias por la invitación. Larisa, qué gusto verla. Astrid también, qué gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Bueno, siempre le he dicho la verdad, incluso desde mi investidura como consejero hasta el día de hoy le diré lo mismo. El Consejo de Participación Ciudadana definitivamente es una institución que más fracasos ha arrastrado a lo largo del tiempo que resultados. Y esto se da producto de que no tiene esa independencia plena. Uno de los ejemplos más claros fue mi salida incluso. Yo mostré a lo largo de todo este tiempo ser un consejero independiente, alineado al deber ser, que es lo que debemos defender todos los servidores públicos cuando cumplimos dicho rol, y al parecer esto fue lo que disgustó, porque finalmente pues no me prestaba para otro tipo de argucias o estrategias que lamentablemente no iban conmigo, con mis principios y demás. Entonces esto finalmente pues nos lleva a ver de que esa independencia que se ansía dentro de una institución como esta es prácticamente imposible. Entonces vamos a ese punto como primer acápite o primer aspecto a resaltar, para después ir a lo que usted muy bien menciona, el resultado en sí de los procesos de designación. Pues al momento de tener una agenda que no necesariamente se alinea al deber ser, claramente entendemos que esta pues va al tono de lo que le toquen, ¿no? Finalmente vemos que no hay un proceso finalizado en designación de Fiscalía General del Estado, que debió haberse empezado hace mucho, como también otros procesos de designación que debieron haberse terminado hace mucho también. El Consejo Nacional Electoral, como usted muy bien lo menciona, entre otros más, como el Tribunal Contencioso Electoral también, organismos que deben renovarse de manera recurrente, constante, conforme al plazo de vigencia que tiene cada uno de los cargos que corresponde a cada uno de los designados, y esto no se lo ha hecho. Cálculo, aspectos también de asignación de recursos, aspectos operativos, o la misma voluntad de quienes se sientan como consejeros a planificar, pues, ¿no? Y no necesariamente a servir conforme los plazos que se establecen dentro de los reglamentos, que claramente deberían cumplirse dentro de la ley misma, ¿no? Sí, justamente, hola, buenos días y gracias. Tenerte acá nuevamente. Realmente, ¿cuál es la injerencia que tiene el CNE dentro del Consejo? Y más que todo, para mí, o sea, yo creo que lo hacen a propósito. Es cuando tú dejas morir algo, ¿no? Y equivocarse. Y lo hacen a propósito para justamente cortarle la cabeza y eliminarla, argumentando que no sirve, que no hacen nada, que no ejecutan. Entonces, ¿a qué nivel realmente crees que este brazo ejecutor va a morir a corto plazo? Mira, yo creo que la institución como tal
tuvo un génesis que a lo mejor fue pues interesante, ¿no? El decir pues vamos a despolitizar la designación de autoridades de control. Eso nos intentó mostrar Montecristi con su constituyente, ¿no? Pero ya en el plazo nos íbamos dando cuenta que el deber ser pues se distrae muchísimo de lo que finalmente es lo que se hace. Y vemos que esta institución efectivamente pues se ha desconectado del rol como tal de designación de autoridades, como también otros, de poder potenciar mecanismos de control social que sí deben estar plenamente desconectados de lo político, lo partidista me refiero, porque al fin y al cabo es político pero de carácter ciudadano, no alineado a intereses de partidos políticos. Pero vemos que finalmente pues esto nos lleva a ver que lamentablemente en este país puede ser muy difícil implementarlo. Por eso, propuestas como el poder transparentar esta designación de autoridades de control, llevándolo a un parlamento en donde están pues las fuerzas políticas que más allá de que elijan bien o elijan mal, que deberían elegir bien por supuesto, termina transparentándose esa influencia política que pueden tenerse al momento de la designación de autoridades. Es algo que debería transparentarse, repito, y que se lo podría lograr a través de una designación quizás en donde se haga un ejercicio de selección por parte de un contingente académico y técnico y después sea validado en el mismo pleno, ¿no? Que sean los votos finalmente quien decidan quién puede ser esta autoridad. Más allá de una injerencia del CNE como tal dentro del Consejo, yo creo que hay una pasividad en ese aspecto de poder nombrar a las autoridades a tiempo. No sé, quizás puedan ser algunos factores los que lleven a quienes finalmente implementan estos procesos a alejarse del deber ser, como lo he dicho ya, pero creo que es un tema de responsabilidad con el país, ¿no? De que la autoridad llega a este espacio para nombrar autoridades, para ejercer mecanismos de control social y por supuesto para dar respuestas, ¿no? Finalmente el cargo termina siendo nada si no funciona. El hecho de que se llame funcionarios públicos es porque funcionan o hacen funcionar a las instituciones y eso no lo vemos en esta como también es otro síntoma que en otras de carácter descentralizado central también empieza a verse, ¿no? La historia jamás resuelve nada, más bien registra víctimas, dolores, verdugos y olvidos. Después de esta experiencia ya son 15 años desde que se creó esta institución, un poco más de 15 años, ¿cuál es el resultado que ha registrado después de que usted vivió en carne propia la participación en este tema? Esto es más manipulable, por ejemplo, que un Senado. Ha resultado que lo tumban con una facilidad. Yo creo que sí, creo que sí. Fíjese la rotación, como usted bien menciona y como Astrid lo secunda, la rotación que tienes de consejeros a lo largo del tiempo. Primero, eso. Segundo, la forma en la que se elija a los consejeros. A través de un voto popular, pero no puedes tener un músculo político que te lleve finalmente a ocupar un espacio como consejero. Entonces, te ves de forma disimulada, quien aspira a este espacio, a buscar un músculo político dado por los partidos para poder llegar a este espacio. Esto podría mejorarse o pudo mejorarse con la designación a través de concursos de méritos de oposición, pero volvemos a lo que originalmente fue, en donde quien nombraba a estos era la función ejecutiva. Es decir, siempre va a haber una influencia y termina siendo esta la joya de corona para un sistema hiperpresidencialista. Entonces, la historia nos demuestra la realidad. Don Ramón, en la aplicación y en la práctica vemos también que las instituciones son manejadas por hombres, por seres humanos, por personas en sí. Y vemos cómo también esa distorsión del deber ser pues termina dándose, repito, no solo en esta, sino en otras instituciones en donde las personas están a cargo. Ojo, para esto hay que repensar el Estado. Cuando se habla de una constituyente, a mí me parece muy interesante el poder discutir una constituyente. Me queda la duda si es el momento, en un momento de confrontación, en un momento como el que estamos viviendo en este rato en el país. Me queda la duda si es el momento para ir a una constituyente, pero sí creo que es necesario repensar el Estado, pero en el que nos sentemos todos, de izquierda, derecha, de centro, los que piensan igual, los que piensan diferente, todos, a pensar y repensar el Estado de manera tal que éste sea eficiente, tenga una estructura eficiente, a lo mejor intentos fallidos del pasado, como un Consejo de Participación Ciudadana que se puede identificar como tal por muchas personas, no solo desde lo que yo analizo, sino también a lo mejor que la judicatura pase, por ejemplo, también refiriéndome a otra institución, a ser administrada por los mismos integrantes de la Corte Nacional y otros representantes, y no necesariamente a ser nombrados por distintas fuentes como la Fiscalía, el Ejecutivo, la Asamblea y demás. Entonces, vemos ahí una forma diferente de administrar aspectos tan importantes para el Estado como la justicia y demás factores que podrían, repito, repensarse a través de una constituyente. Pero dependerá mucho de quienes también compongan este cuerpo de asambleístas constituyentes que finalmente pues deberían ser eminencias en el derecho y demás,
que puedan contribuir a este repensar del Estado y no necesariamente alzamanos que simplemente cumplan órdenes que les sean dadas. El futuro, dicen, es de quienes no olvidan, es decir, tienen memoria. Pero el Ecuador está totalmente aislado de esa concepción de la memoria. Y en ese marco, ¿qué posibilidades puede ser de que logremos alguna transformación a través de una nueva constitución, una nueva constituyente? Porque la memoria indica que la constituyente nunca ha dado parto a una evolución social trascendente, ¿no? Más allá de seguir vegetando en términos económicos, sociales y políticos. No deja de ser un momento de reforma, ¿no? Los tiempos han cambiado. Hace 20 años el país no era el mismo. Tenemos problemas hoy importantes. No significa esto que a lo mejor la Constitución pues, pueda ser de aquí para 100 años, pero no deja de ser una forma, don Ramón, de poder planificar en el largo plazo, sí. Primero, alineando a la realidad que vive el país, vivimos en un entorno de inseguridad tremendo, no es el mismo que vivimos hace 20 años, así que partiendo de eso, pues es una oportunidad para poder enfocarse en este repensar del Estado y adicionalmente, pues también entender que esta no puede construirse tampoco para que mañana llegue otro gobierno y piense cambiarse, ¿no? O sea, estamos hablando de un periodo al menos de tiempo suficiente para poder implementarla y que surta efectos y que pueda llevar a resultados importantes para la sociedad. 7:21. No deja de ser importante el poder. A mí me queda siempre la duda en una sociedad donde olvida y no hay memoria. El olvidarse que hemos construido N constituciones, mientras yo he vivido con 5 constituciones. No sé cuántas le tocarán a mis hijos y a mis nietos, pero realmente la realidad es esa y nunca hemos resuelto el problema de base por carencia de memoria. El modelo populista no ha podido ser romper. Hoy día vivimos un bicaudillismo claro, de izquierda y derecha, es decir, que marca en ambos casos, un modelo populista un poco fascistoide. No diría que es fascista, pero con rasgos fascistoides. Adelante, Astrid. Se ha hecho huevo como Fred Cordero usted. No es lo más mínimo, estoy muy distante de ese tema. Soy un liberal de pensamiento y un creyente de la democracia. Somos dos. Diferentes, porque el woke tiene otra cosa que es novelería. Yo no estoy en ese lado de la novelería, sino del conocimiento de la historia, ¿no? De la búsqueda de eso, y busco ese espacio. Adelante, Astrid. Estimado Gonzalo, hay muchas cosas que en estos momentos ha dicho, muchos puntos bastante importantes, pero en el tema de la constituyente es como el ser padre. Si buscamos el momento perfecto, nunca va a ser el momento perfecto. Coincidimos que hay que pensar y repensar el modelo de Estado que queremos. Por supuesto que sí. Ahora, dentro de lo que vamos a ir este 16 de noviembre hay una tercera pregunta, es la pregunta número C, que se incorporó justamente este fin de semana vía decreto y que con el paso de la Corte Constitucional pues ya está dentro de la papeleta, que es la reducción de asambleístas. Y aquí le quiero consultar, usted que ya no solamente ha aprobado el poder de la Asamblea Nacional, sino que pudo ver en primera fila cuál es la sustancia y de fondo que tienen estos asambleístas como para justificar un juicio político. ¿Qué análisis le merece que se haya pues modificado el número de asambleístas, se busque bajar de 151 a 73, pero se mantenga el mismo modelo unicameral cuando también se plantea al mismo tiempo eliminar el Consejo de Participación Ciudadana? No en la consulta, pero a un largo plazo, cuando tú tienes una constituyente, sabes que vas a ir por eso. Mira, efectivamente yo viví de lleno y de cerca a la Asamblea Nacional y su peso, ¿no? Bueno, para mí, que soy un apasionado de la política y pensar que las cosas pueden ser diferentes en este país, no pierdo ese optimismo, fue el toparme con la realidad de algo que debemos cambiar, y es la calidad legislativa. Definitivamente es penosa, no solo en la estructura de un juicio político sin fundamento que fue desmontado con facilidad ese día, sino que obviamente pues, el peso de los votos pues, terminó con mi destitución, pero sí me lleva a repensar y a creer que es necesario fortalecer la calidad legislativa de este país. Más allá de que sean 151, 273, 50 asambleístas los que se tengan en este país. Mientras tengamos una baja calidad legislativa, pues no tendremos el resultado que esperamos como país, repito, como Estado, en mejorar la calidad de las leyes, en mejorar la fiscalización, en fiscalizar a quienes verdaderamente necesitan ser fiscalizados y no necesariamente ir contra quienes piensan diferente, ¿no? Entonces, entre eso y muchos factores más, me lleva a la conclusión de que efectivamente no es un tema de cantidad, sino de calidad. Claro, podremos ahorrarnos algo de dinero al momento de reducir los asambleístas, y son una medida populista porque va a contentar a muchos y decir, reduzcamos el número de asambleístas, pero no elimina el problema de raíz, que repito, es la calidad legislativa. Y ahora, ¿qué pasa si esos mismos legisladores, que es conforme a lo que se busca o se ha buscado convocar a la constituyente,
porque no hay una restricción en materia de requisitos, de conocimiento y demás, sino simplemente ser parte de una organización política, pues ¿qué pasa si estos mismos legisladores llegan a construir el nuevo texto constitucional? A mí sí me genera algo de preocupación, porque ¿qué tendremos el día de mañana? Una constitución que no ha sido debatida, que no ha sido discutida, sino que simplemente ha sido expuesta a un grupo de personas que van a alzar la mano simplemente pues, y a secundar lo que sus mandamases les ordenan. Y eso, o para eso más bien, no está el país. Yo esperaría este proceso constituyente de darse, de aprobarse, dé lugar a una discusión plena de cómo el Estado debe repensarse, en donde se vincula a la academia. Si no son parte de la Asamblea, pues que se los vincule, que se vincule a líderes de opinión como don Ramón, que bien nos comparte toda esta experiencia histórica, que a lo mejor nos demuestra que el cambiar la Constitución de manera recurrente no nos lleva a nada, pero en todo caso, pues hay algo que en su historia, que en la experiencia, sí nos puede ser útil para la confección de un nuevo texto constitucional. Entonces, esto no se hace solo con asambleístas, repito, elegidos de un partido político, sino con toda la sociedad integrada. Y a eso me refería con mi preocupación de en este momento de fragmentación, en donde tenemos eventos como el paro nacional y demás, pues sea el momento propicio para construir un nuevo texto constitucional. Necesitamos de unidad, necesitamos de ser y reconocer que somos ecuatorianos y que queremos un Estado diferente, más eficiente, más práctico y que genere resultados para la ciudadanía. La hora, querida Astrid. Don Ramón, 7:26 de la mañana. Usted está escuchando. La mañana en RTP por la 96.5 en Guayaquil y Santa Elena. 98.7 en El Oro y en el Real Audio en www.rtp.es. Podría una pregunta más. Sí, ¿cómo no? La experiencia tuya en la Asamblea, ese momento, viendo a estos dos partidos, porque realmente está totalmente dividido, ¿no? ¿Cómo entendiste tu participación dentro de tu ponencia o de tu justificación dentro de la Asamblea y la reacción de RC5 y la reacción de ADN? Mira, yo sabía lo que iba, yo tenía una postura que no le iba a cambiar y eso fue lo que expuse siempre en mi discurso. Yo confío en el deber ser y creo en el deber ser de las instituciones y fue lo que defendí tanto en mi ejercicio como consejero y en mi posición como interpelado en la Asamblea Nacional. Ahí se evidenció prácticamente que más allá de los argumentos que se han expuestos, era el peso de los votos el que finalmente iba a llegar a mi institución, que venían de la bancada de gobierno. Yo no tengo nada en contra del gobierno, me quiero dejar eso claro, yo no soy un opositor del gobierno, yo simplemente cumplí mi rol independiente dentro del Consejo de Participación Ciudadana, tal es así que incluso cuando el correísmo se pronuncia sobre mi censura y destitución, se refieren a que yo había sido muy crítico, que yo he sido muy crítico de la Revolución Ciudadana. Lo reconocen como tal, pero dicen que pese a ser crítico de la Revolución Ciudadana, este fundamento no tenía ni pies ni cabeza para llegar a mi destitución. Yo soy crítico de todos los partidos políticos, de todas las contiendas. Creo que ese es el deber que tenemos como ciudadanos y como analistas políticos también, de poder cuestionarlo todo. Imagínate, bueno, vivimos un poco estresados sin duda, pero imagínese el no cuestionar y el simplemente acomodarse a lo que se exponga. Eso lamentablemente termina dejando de lado el tan importante debate político que a nuestra sociedad enriquece. Se ha perdido la calidad del debate, se ha perdido el debate en los espacios de discusión y eso finalmente nos llega a que las decisiones no sean las mejores y adicionalmente que tengamos cuadros que no sepan defender sus posturas, que no sepan debatir y que no sepan proponer política pública y que finalmente pues terminan llegando a la cosa pública a creer poder administrarla cuando lamentablemente vemos que la llevan sin rumbo, ¿no? Eso en algunos casos, en algunas instituciones o en algunos actores de la administración pública. Los populistas hacen del mito su uniforme y de esa forma logran tomar y coger el poder a lo largo de la historia. Y ese aspecto es lo que hoy día nos tiene un poquito condenados, querido Gonzalo. Es complicado, usted hizo optimismo, yo no un pesimismo, sino un análisis histórico. Qué difícil es cambiar cuando no hemos cambiado la dieta alimentaria en todo el país. Las sociedades solo cambian cuando cambian sus costumbres, no la ley. El conocimiento nutre, don Ramón, y eso es nuestro deber, no solo en los espacios como este, sino también en la academia, de poder ir sumando a que el nivel de conocimiento pues, de quienes ejercen la política o de quienes la analizan pues mejore. Yo sigo dudando el tema. Yo creo que siempre los movimientos políticos quieren estructurar o piensan que debe gobernarse de acuerdo al modelo que ellos creen que debe existir. Entonces exigen un cambio constitucional. Los socialcristianos, partido que usted lo conoce bastante, pero del cual no soy parte. Eso
espiritualmente duerme con el social cristianismo. No se enrede, solito se cae. Oiga. Bueno, para que la audiencia sepa, pues, mi esposa es lideresa del Partido Social Cristiano. Era una broma. No, ¿cómo va a creer? Vamos al corte Bien comercial. Y agradecido, Gonzalo, porque está esta mañana con nosotros. A usted por la invitación. A ustedes. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía.